noche tenemos Metaverso Jurídico. Bueno, buenas noches, muchas gracias, buenas noches de nuevo, aprovecho para saludar a las personas, amigas que han llegado hace un ratito nomás. Hola Leti, en un ratito vas a salir con tu columna Black and Pop. Y hola Vichy, hermosa de nuestro corazón, que hace mucho tiempo que no te teníamos acá en el set. Negra, está de público hoy. Sí, hoy tenés alta platea. Tremendo. Estamos en el palco para escucharte. Esta noche viene concurrida. Bueno, ¿están listas para viajar un ratito por este metaverso? Listas, negra. ¿Listas? Bueno, como les adelanté al principio del programa, vamos a estar hablando de un libro que escribió Claudia Cesaroni, que se llama Masacre en el Pabellón Séptimo. Ya todas y todos del otro lado deben de conocer un poco cuáles fueron los hechos acontecidos ese 14 de marzo de 1978 en el penal de Devoto. Simplemente les traigo, como para completar la historia, un poco de lo que fue el contexto de Argentina en plena dictadura militar y además a unos meses de que ocurriera el Mundial de Fútbol del 78, ni más ni menos que en donde, acá en Argentina. Para recordar, el 14 de marzo del 78 lo que sucedió es que decenas de personas murieron quemadas, asfixiadas y producto de balazos en el pabellón séptimo de la unidad número 2 de Devoto. Esto es de la cárcel de Devoto, una de las cárceles que está bajo jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal, que es el más importante de los servicios penitenciarios de Argentina y que de las cárceles nacionales, que a lo largo y a lo ancho, desde Jujuy hasta Santa Cruz, es el encargado y tiene la función de controlar y de resocializar a los presos y presas alojados en esas instituciones. Para aquel entonces, ¿no?, como les contaba, faltaban solamente 2 meses para el inicio del primer Mundial de Fútbol. Y obviamente todos los medios de comunicación estaban preparando el escenario para ese gran día. Entonces las fuentes oficiales, en aquellos días de horror y de entusiasmo premundialista, dijeron que habían sido 64 las víctimas del incendio, de la masacre en el pabellón séptimo, pero sin embargo, por los testimonios de muchísimos sobrevivientes y testigos, sabemos que al menos fueron 65, pero que pueden ser muchísimos más. Hay algo muy importante para reconstruir, que de todo esto es lo que habla el libro que escribió Claudia Cesaroni, y es que, digamos, lo que sucedió se explica por un montón de motivos, pero sobre todas las cosas se explica por la historia misma de la institución, ¿no? Nosotros sabemos, y esto es muy posible, que muchísimos de los guardias penitenciarios que prestaban servicios en el Vesubio, por ejemplo, probablemente también lo hacían en las cárceles que eran legales. Si eso era un centro clandestino de detención, sí, del otro lado, ¿no? Exactamente. Y lo que hacían en un espacio como en otro espacio era semejante. Hay que aclarar que la historia del Servicio Penitenciario Federal es la historia, si se quiere, del modo de organizar las cárceles, porque ellos lo que hacen básicamente es describir la función y para qué se va a enviar a las personas allí, decidir acerca de qué se hará con esas personas y el diseño que van a tener las instituciones en general, ¿sí? Sin embargo, y esto lo explica muy bien, hay como un énfasis y si se quiere, por la propia historia, es más probable que los agentes del Servicio Penitenciario Federal, por su propia formación, por su propio disciplinamiento y también por el esfuerzo, ¿no?, que se hizo durante toda la vida, estén más empatizados o sean más semejantes a sus colegas de las Fuerzas Armadas, de la Gendarmería, de la Prefectura, que de cualquier otro trabajador de la administración pública que tenga a su vez también la tarea de reeducar, de reinsertar y de resocializar a las personas a su cargo. Hay algo que no logra estar humanizado en esa tarea que ejecutan, porque fueron muchos los esfuerzos que se hicieron por generar disciplinamiento militarizado. ¿Qué es una masacre? Un asesinato en masa. Muy bien. Yo lo googleé, porque no tenía bien en claro qué era o qué palabras utilizar. Y Google lo que me dijo rápidamente es que aparece como un término que se refiere primero a un homicidio premeditado de varias personas y que está caracterizado por algo que es clave, y que es la indefensión del grupo que es atacado. Si vamos un poquito más allá y buscamos el origen etimológico, deviene de mateuca, que a su vez significa masa.
y que masa tiene sentido de carnicería. Por eso es que se utiliza para referirse a los mataderos y que después se hace referencia en el siglo XI a todo lo que son las masacres de seres vivos, básicamente. En el haber de nuestra historia argentina tenemos un montón de masacres. Si queremos recordar algunas, tenemos la masacre del Puente Pueyrredón, por ejemplo, que culmina en el asesinato de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán. Tenemos la masacre de Trelew también, donde se fusilan 16 militantes de organizaciones guerrilleras. Y también para algunos familiares y sobrevivientes de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, en Cromañón, eso también para algunos es una forma de denominarlo masacre. Sin embargo, queridísimas compañeras, lo que ocurrió ese 14 de marzo del 78 fue una masacre, pero hubo esfuerzos infinitos por los medios de comunicación de denominarlo motín. Y es muy posible que todos ustedes lo conozcan del otro lado como motín de los colchones y no como la masacre del pabellón séptimo. Claramente que por el número de muertes, por el modo en el que se mataron, por la absoluta indefensión, no hay dudas de que eso fue una masacre. Sin embargo, La Razón, por ejemplo, esa misma mañana, tituló en la tapa Motín de la cárcel de Devoto y contó una historia que nunca había existido. Lo que dijeron en aquel momento es que se había dado muerte a una persona que prestaba servicios, vale la redundancia, en el servicio penitenciario, y que eso es lo que había provocado entonces todo el quilombo que se armó dentro del pabellón. Clarín, por su parte, había salido a decir que la revuelta la habían provocado un grupo de presos que estaban en el pabellón que resociabilizaba al grupo de personas que tenían problemas de adicción y que ellos mismos habían provocado el incendio. Yo vi la tapa del diario que decía murieron 65 drogadictos, se intentaron escapar. Drogadictos, es la palabra que usan, es tremendo. Es que claramente ellos le querían restar peso a lo que había sucedido esa madrugada, diciendo que como unos loquitos que tenían problemas con las drogas habían intentado prender fuego y que entonces habían provocado un incendio que por esa razón muere una persona del servicio penitenciario y termina en lo que resultó ser un incendio feroz en la cárcel. Estamos hablando también de un momento, perdón, digo, y sin justificar nada, por supuesto, digo, muchos de los que estaban ahí, inclusive en Ghana, habían caído por tenencia, no sé, de 2 porros, por estarse fumando un porro en la calle. Digo, por supuesto que esto no es solo que nos justifica, sino que no estoy haciendo una comparación de qué es, no es, o lo terrible de utilizar la palabra drogadicto, pero digo, encima era un contexto en el cual caías en cana por cualquier cosa, digo, dictadura militar, gobierno militar, averiguación de antecedentes, cualquier cosa adentro y capaz que te comías varios años en cana. Esto es interesante lo que decís y me trastocás por ahí un poco el orden de la columna, pero se los voy a contar. La cárcel de Devoto siempre fue un tema polémico, por dónde está ubicada y sobre todo por la función que cumplió en el 78 o en los años de esta dictadura militar de Argentina. Todos la deben de conocer, pero la cárcel de Devoto ocupa 55.000 metros cuadrados en 6 manzanas entre las calles Desaguadero, Pedro Lozano, Bermúdez y Nogoyá. Esto es pleno barrio residencial de Devoto. Siempre tuvieron esfuerzos enormes por mudar la cárcel del lugar donde se encuentra y mudarla sobre todo a un lugar que sea lejos de la ciudad, donde sea muy difícil llegar, donde sea costoso llegar, donde tengas que viajar en rutas, autopistas, tomarte un auto, porque para las políticas de tratamiento y las políticas criminales es mucho más favorable que las cárceles estén lejos, donde nadie oiga ni vea lo que puede llegar a ocurrir, que tenerla en el epicentro de la ciudad, en un barrio que es tremendamente residencial. Quedando absolutamente excluidos, o sea, cada vez más. Es una política de ocultamiento. Es parte de la Exacto. política de ocultamiento mudar a la cárcel de Devoto. Se han presentado muchísimos proyectos que han querido ser financiados, una dislexia, por grandes empresas y se han presentado proyectos donde estuvieron casi a punto de ser aprobados para mudarlo a Gote, un pueblo que está casi que salido de la ruta del ferroviario, donde el turismo ya no llega, cosa de que sea imposible ir a visitar a la gente que está detenida ahí. Y si no es por los organismos de derechos humanos, por los familiares de los presos,
por abogados que están interesados en las causas, para todo el resto que se mude de voto de donde está. Y esto es importante porque por lo que decía Lili Malón hace un cachito, y por esto te decía que me trastocabas la columna en el orden, en ese momento la cárcel de Devoto estaba compuesta por presos comunes y por presas políticas. Y como bien decía ese pabellón séptimo que es prendido fuego, que encima de la discusión, el motín, si se quiere, la masacre, la requisa y la represión es originada por una discusión por si se apagaba o no se apagaba un televisor en ese pabellón a determinada hora por una orden que le da el servicio penitenciario a un preso en particular. Como eso no ocurre, a las 3 de la mañana los requisan a los golpes y los van a buscar. Y esto de presos comunes es como decir los presos sociales, que eran ni más ni menos los mismos chivos expiatorios de siempre, los marginados sociales, los marginados laborales, los que tenían falta de perspectiva personal, familiar o lo que sea, los que no tenían garantizados los derechos básicos. Esa era la población que integraba el pabellón séptimo. Y fueron justamente los que fueron prendidos fuegos en esta masacre. Pero por otro lado, también la cárcel estaba habitada por presas políticas. Y por todos el recorrido de la investigación, por todos los testimonios, por todas las declaraciones de ellas, hace 35 años para muchas presas políticas, ser enviadas a la cárcel de Devoto era un cuasi privilegio y era como llegar al paraíso. Porque si no, digo, un paraíso con rejas, ¿no? Y privado de la libertad, pero que estaba mucho más lejos de la muerte y el infierno de los centros clandestinos. Entonces, de alguna manera era como que estaban legales, privadas de la libertad, pero vivas y visibles, ¿sí? Esto implicaba que podían ser visitadas por sus familiares, que podían escribir cartas, que podían organizarse, que podían leer, que podían estudiar. Porque si no, lo otro era el centro clandestino y el camino hacia la muerte, la tortura y el infierno mismo, que no digo que acá no. Pero en ese momento, y esto es lo que ellas cuentan, la cárcel de Devoto, sumergida en este barrio residencial, estaba utilizada como una vidriera hacia el mundo. Era una cárcel vidriera, eso es lo que ellas decían. Y que estaba preparada para que la dictadura la mostrase al mundo, ¿sí? Cuentan ellas que tenían visitas de cónsules, de los organismos internacionales de derechos humanos, que durante la dictadura era un lugar de concentración para muchas mujeres presas políticas de todas las provincias, pero que concentrándolas allí podían ocultar los centros clandestinos de detención, ¿sí? Era como decirle al mundo que las tenemos ahí, que están bien alimentadas, que están uniformadas. Una pantalla o una máscara. Era una pantalla absoluta. O sea, la cortina de humo fue el Mundial del 78 y esta fue una vidriera para mostrarle al mundo, porque el mundo también los miraba, las organizaciones los miraba. Viene la visita del Comité de Derechos Humanos, que es ahí donde... Exactamente. En el 78 recibieron visitas de la Cruz Roja Internacional, de Amnesty y de senadores del Parlamento yanqui. Y los militares en ese momento estaban muy empeñados en mostrarse derechos y humanos para contrarrestar las campañas internacionales que denunciaban el genocidio, ¿no? La concentración, las prisiones inhumanas. Entonces, el Mundial sirvió de cortina y la cárcel de Devoto como vidriera hacia el mundo. Graciela Dragisevich, presa hasta 1982, cuenta que las presas eran mujeres de menor rango de las organizaciones que los compañeros y los compañeros militantes, y que los militares pensaban que aplicar políticas de tratamiento con ellas iba a ser muchísimo más fácil. Y cuentan que un sector de los militares las querían aniquilar, pero que otro sector las quería quebrantar y reinsertarlas al sistema. Esta parte es espeluznante, yo de esto no voy a hablar hoy porque si no se me hace sumamente larga la columna, pero hay todo un testimonio de una presa política que cuenta cómo eran las políticas de tratamiento de uno de los militares que estaba a cargo y cómo era toda la psicología, cómo eran las reuniones con el psicólogo de la cárcel. Es espeluznante la reconstrucción de todos estos hechos. Muy importante, y para cerrar, es obvio que la falta de certeza en los datos es ejemplo evidente del poco valor que tuvieron estas muertes en aquel entonces, tanto para la historia oficial como para la justicia. Y todo lo que sucedió el 14 de marzo del 78 se puede leer en 10 cuerpos de 1.400 hojas,
esto es la causa judicial que se inició ese mismo día. El 30 de julio del 79, el juez de instrucción Jorge Valerga Araos decretó un sobreseguimiento provisorio y en 1984 la causa volvió a abrirse, pero así, abierta y todo, no se hicieron muchas cosas, no se mandaron a exhumar los cuerpos, se lograron algunos testimonios más y algunas declaraciones del servicio penitenciario, pero no se tomaron medidas concretas para poder avanzar en la investigación. Recién el 11 de octubre del 2012 se hizo un reconocimiento público y se colgó en la entrada de la cárcel una placa que recuerda que en ese mismo lugar se ejecutó terrorismo de Estado. Y recién, como les contábamos cuando iniciábamos este programa, el 15 de agosto del 2014, la Sala 1 de la Cámara Federal de Capital hizo lugar al pedido de los querellantes y de los sobrevivientes y se declaró que el caso debía ser tratado como un crimen de lesa humanidad, abriendo las puertas de la investigación. En octubre de este año se reabre la causa y es muy importante que todo el mundo sepa que lo que ocurrió en ese marzo del 78 no fue un motín ni un incendio provocado por loquitos del pabellón de drogadictos, sino que fue una masacre y que lo originó el Servicio Penitenciario Federal bajo las órdenes de lo que en ese momento se llamó Proceso de Reorganización Nacional. Y quiero cerrar con una frase que no recuerdo de quién es, pero quiero que la escuchen muy atentas, que dice: hay muchas maneras de matar, pueden clavarte un cuchillo en el vientre, pueden quitarte el pan, no curarte una enfermedad, matarte en mala vivienda, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra. Pocas de todas estas cosas están prohibidas en nuestra ciudad. Creo que es de Bertolt Brecht. Sí, creo. Sí. Estoy casi segura. Y con eso cerramos. Perdón, y tienen el mic abierto. Dice, hay una sola que prohíbe el Estado. Sí. Hay una, claro, solamente la primera la prohíbe el Estado. Y otra cosa quiero decir, creo que todo preso es político. Mirá qué lindo, negra, porque sin saberlo elegí el tema que vamos a escuchar ahora. Nos vamos escuchando, mejor no hablar de ciertas cosas de Sumo. Y es terrible, porque nos vamos con esto.